Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto poder estar una vez más compartiendo estos espacios devocionales donde Dios nos habla, donde Dios nos orienta. Vamos a orar y vamos a pedirle que su palabra cale profundamente en nuestra vida y que nos dé ese refrigerio, esa tranquilidad, esa alegría que tanto necesitamos los seres humanos. Vamos a orar con mucha fe a nuestro Dios en esta mañana. Eterno Dios, Señor, agradecemos tu bendición. Reconocemos, Señor, de que tú eres el dador de la sabiduría, que tú eres, Señor, la fuente de toda sabiduría y que tú eres el que conoce, Señor, los misterios. También nos los has revelado, Señor, para que también los conozcamos. Hoy disponemos nuestro corazón para poder entender no solo nuestra vida, sino poder entender los tiempos en los que estamos viviendo. Para poder, Señor, caminar por las rutas que tú ya demarcaste para que anduviéramos por ellas. Te damos a ti la gloria y la honra y quedamos, Señor, en tu presencia. Amén. Mis hermanos, vamos a leer Lucas capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Es la historia de Zaqueo. Entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, lo devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Qué maravillosa historia, y a través de esta historia de Zaqueo, Dios nos quiere enseñar un principio muy especial el día de hoy. Los seres humanos continuamente estamos buscando ser felices. Al final eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué la gente quiere vivir? ¿Por qué la gente quiere hacer una cosa, quiere hacer la otra? Quiere trabajar, quiere adquirir un carro, quiere adquirir una casa. Porque de una u otra manera ha considerado que el día que adquiera el carro va a ser feliz, aunque eso sea una mentira. El día que adquiera una casa, porque cree que adquiriendo la casa será feliz. Una novia, una esposa, tener hijos. Cosas que no son malas en sí, pero le hemos depositado esa gran responsabilidad de hacernos felices, ¿no? Pero de fondo, todo lo que hacemos, anhelamos es ser felices los seres humanos. Pero entonces, ¿en qué consiste la felicidad? ¿Cuál es el camino hacia la felicidad? Dios nos muestra en su palabra que ser felices es una aspiración, y es aspirar siempre a lo mejor. Es una aspiración hacia la perfección. El Señor nos dice en su palabra: sean perfectos como yo soy perfecto. Y cuando nos lo dice es para que emprendamos un camino hacia la perfección, y que esa aspiración, ese día a día de aspirar el ser mejores, sin detenernos precisamente, ese es el camino de la perfección, y ese es el camino hacia la felicidad. El vivir continuamente, ese avanzar, ese ir superando condiciones, es el estado de felicidad. Entonces, lo podemos vivir todos los días, lo podemos vivir cada momento. Esa es la idea que se tiene de felicidad. Uno nota en el ejemplo de Zaqueo, un hombre pecador, como lo llama el pueblo, de hecho lo era, pero uno nota el ímpetu, uno nota la fuerza, uno nota la dinámica, uno nota la energía hacia la perfección,
porque Él lo llama y le dice, ven conmigo, y Él baja, actúa, entrega, devuelve. Hay una dinámica maravillosa que lo lleva a Él a este estado de alegría, a este estado de felicidad. La vida humana, mis hermanos, desde que el ser humano existe, se ha venido modificando, ha venido cambiando a través de las edades, a través de los tiempos. Y el ser humano llega a un momento donde entiende que no puede seguir afrontando la vida como lo hacía antes, como lo hacía en etapas anteriores, llamémoslos en las etapas de infancia. Hoy la humanidad entiende que se necesita un nuevo concepto de existencia. Hoy probablemente no muy conscientemente, pero desde el inconsciente se lo está diciendo. Algo que esté más acorde con un nuevo estado de conciencia que a nivel de la humanidad llega cuando Jesús se manifiesta. Estamos hablando de hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años, pudiéramos decirlo de esta forma, Jesús nos metió en problemas a la humanidad. ¿Por qué? Haga de cuenta usted que en un salón, por ejemplo, de 200 alumnos, todos están acomodados a su nivel de estudio académico, probablemente muy mediocres todos los 200. Y todos están tranquilos, porque se supone que si nos dicen que entreguemos la tarea un martes, pues se supone que la podemos entregar un jueves y está bien. Entonces no hay angustia. Pero cuando uno de esos estudiantes le nace el deseo de ser mejor y empieza a aplicarse y empieza a estudiar, entonces ese saca 5 en el examen y ocupa los primeros puestos y es el que recibe las medallas y es el que recibe los honores. Entonces ese estudiante empieza a convertirse en un dolor de cabeza para los demás, porque solo ese estudiante se convierte en un punta de lanza en su salón, alguien que cambió las dinámicas, alguien que cambió el estado en el que estaban. Y aunque fuera una persona callada, solo su presencia ya incomoda, o unos se le suman o otros sencillamente le hacen bullying con tal de sacarlo del colegio. Hace 2000 años surgió un ser humano maravilloso que puso a toda la humanidad incómoda, porque nos penetró en un nivel de existencia mucho más desarrollado y ya no hay nada que hacer. Ya Él se convirtió en el representante de la humanidad, una humanidad que ya nos exige otro nivel de trascendencia. Estos nuevos conceptos de existencia que han venido desarrollándose en la humanidad y que cumplen pues el punto más alto en Jesús, se representan desde el Antiguo Testamento en la figura de los profetas, seres humanos que por su visión, seres humanos que por la sensibilidad, pues van muy adelantados a su época, o digámoslo, llegan en el momento justo, y debido a esa revelación que tienen, van mostrándole el camino a la humanidad, un camino que deben seguir. Cuando nos remontamos a los estados primitivos de la humanidad, notamos que el ser humano en cierta época vivió básicamente en ese concepto egoísta, muy personal, muy animal, y allí vivía toda la humanidad, ¿no? La meta, ¿cuál era? Sencillamente satisfacer apetitos, deseos y placeres. Pero estaba bien, ¿no? No había ningún problema. Y si había una religión, pues la religión sencillamente consistía en vamos a cautivar la divinidad, ¿cierto? Que entre otras cosas Él se imaginaba cómo era, para que nos sirva esa divinidad a nosotros, de ver cómo le podemos sacar jugo a esa divinidad. Y en eso se movía toda una humanidad en una era, y estaban tranquilos, no había otro tipo de sufrimiento por un nivel de moralidad superior. Pero alguien de esa humanidad en algún momento tuvo que haber despertado como el alumno del salón y empezar a incomodar a otros, ¿no? Y se desarrolla otro nivel de conciencia humana, y es aquí donde comienza, por ejemplo, a aceptarse
vagamente, ¿no? El concepto, digámoslo, de raza, el concepto de estado, el concepto de tribu, ¿sí? Y con la tribu, entonces van llegando los líderes de la tribu, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el estímulo aquí? En un nivel como estos, pues ya es la gloria colectiva, ya a nivel de la religión, pues glorifiquemos líderes, ¿cierto? Glorifiquemos antepasados. Y si los dioses protegen, pues ya no protegen solo personas, sino que protegen grupos familiares, protegen clanes o protegen países. Y uno lo nota en la Biblia, ¿no? Una concepción a veces donde nosotros somos el pueblo de Dios y no hay nadie más. Somos los elegidos y no hay nadie más. Esa concepción también hizo parte de una época humana. Y ahí se movió el ser humano por muchísimos, muchísimos siglos. Este concepto entonces de existencia, hermanos, va permitiendo la idea de, por ejemplo, el desarrollo del pago de impuestos, esa idea de defender la patria a través de las guerras, delimitaciones de territorios, bueno, todo lo que nosotros conocemos, que paradójicamente hoy todavía se ve, pero no porque hoy estemos en esa dispensación de tiempo, sino porque, digámoslo, los procesos evolutivos a nivel humano arrancan desde alguien que es inspirado y de ahí poco a poco se va uniendo una colectividad que cada vez es más grande, pero siempre hay una gran masa que todavía no entiende o no ha querido entender los procesos del desarrollo humano. Cuando llega Jesús, entonces va llegando una nueva concepción de lo divino. Aquí ya se va reconociendo la vida en Dios, ya se va reconociendo que vivimos para Él, ya se va reconociendo que hay que cumplir la voluntad de ese Dios. Este desarrollo maravilloso que estimula el amor, que aconseja el amar al enemigo. Entonces son cosas muy evolucionadas que se van dando en la época después de Jesucristo. Hoy, ¿qué se dice a nivel general? Que la doctrina de Jesucristo es una buena doctrina, pero que es un poquito como exagerada. Porque es que para que se haga practicable es necesario quitar todo eso que no se concilia con nuestros hábitos o con las condiciones de nuestra existencia. Jesús hoy no se nos vuelve compatible, nos parece muy interesante, pero no se nos vuelve muy compatible porque parece que es que Jesús está como exagerando, Él es como exagerado. Y hoy precisamente uno nota a los dirigentes políticos, los dirigentes de Estado de nuestro tiempo, ellos dicen, no, es mucho más favorable que nos vamos, por ejemplo, por la ley del talión, que es la ley de ojo por ojo, diente por diente, que la ley de Cristo, porque es que la ley de Cristo no nos cuadra. Es como difícil lo que propone Jesús. Y estamos hablando que eso se dio hace 2000 años. Entonces, mis hermanos, y entendiendo que obviamente la ley del talión no fue algo negativo para la época, ¿sí? Porque de hecho era la idea de no más que un ojo y no más que un diente, ¿sí? Era como para limitar la venganza. No era algo malo, no era algo dañino, pero para cuando llega Jesús, sube los estándares de una manera impresionante. Y busquemos en el texto de Mateo, por ejemplo, capítulo 5, versículos 38 y versículos 39, dice, habéis oído que se dijo, noten esto, hablando de esa dispensación de antaño, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Pues sí, ese era el nivel de conciencia de esa época, y era un buen intento para frenar las venganzas excesivas. Pero mire lo que dice Jesús hace 2000 años. Llegó un nuevo tiempo y dice, pues yo os digo que no resistas al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida, da, y no vuelvas la espalda al que desee
que le prestes algo. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso fue una dispensación también. Pero Jesús eleva todo esto y dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen acaso esto también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen esto también los paganos? Vosotros pues sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso la felicidad consiste en aspirar siempre a esa perfección. Y entonces, ¿qué es la infelicidad? Es precisamente no aspirar a esa perfección, porque no hay nada que hacer. Ya Jesús nació, ya Jesús compartió su claridad, ya Jesús afectó con su claridad la humanidad. Ya no podemos vivir en otra dispensación, no podemos hacerlo. Entonces, hoy no solo los dirigentes de nuestro tiempo, sino nosotros mismos, la sociedad de hoy, no comprende que esta revelación existencial dada por Jesús corresponde precisamente a la nueva fase a la que la humanidad ya entró y que se define como la nueva vida. Por eso Romanos capítulo 6, busquémoslo un momento, Romanos capítulo 6, versículo 4, vamos a buscar Romanos capítulo 6, verso 4 nos dice: por medio del bautismo fuimos pues sepultados con él en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Pero vivir esa nueva vida es entender que estamos en otra dispensación de revelación existencial. Es la nueva fase a la que ya entramos hace 2000 años. Y si llevamos 2000 años como humanidad probablemente sufriendo la mayoría, es porque no hemos entendido que es otra fase, donde no podemos seguir con los mismos parámetros de antaño, porque ya Jesús es representación de la humanidad y yo, al ser parte de ella, inconscientemente estoy siendo presionado por ese buen estudiante, como en el ejemplo del salón, que ya talla mucho. Se convirtió en mi infelicidad, paradójicamente, hasta que yo quiera ser como él, hasta que yo quiera imitarle. Entonces, qué maravilla, porque vamos entendiendo, mis hermanos, esta visión de la infinita perfección que tiene el Padre. Pero es una perfección a la cual Él nos llama y se vuelve utópica. Pero el caminar hacia allá es algo que todos podemos hacer, no importando el grado de imperfección que usted tenga. Puede arrancar hoy ese camino de perfección, esa maravillosa experiencia, la tendencia hacia esa perfección infinita. ¿Qué va a hacer? Pues va a aumentar continuamente la felicidad de los seres humanos. Por eso, mis hermanos, frente a esta idea maravillosa, el alma del ser humano tiene el ideal de la perfección internamente. Solo la búsqueda de esta perfección modifica el curso de la vida humana, del estado animal al estado divino. ¿Por qué? Porque esto es humanamente posible, lo podemos lograr. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y que nos ayude a entender el tiempo que vivimos. Eterno Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por todo lo que eres, Señor. Gracias porque nos estás mostrando, Dios, que el ser humano fue hecho para la trascendencia. Ayúdanos, Señor, a salir de los estados estancados. Ayúdanos, Señor, a entender las nuevas dimensiones a las que nos estás llamando, Señor. A la nueva moralidad a la que nos estás llamando, Señor. A esa ética nueva que nos estás llamando, a esos principios revelados por ti, Señor. Queremos vivir actualizados en el tiempo. Bendito Dios. Gracias por Jesucristo. Gracias por este maravilloso discípulo tuyo, Señor, que nos trajo semejantes claridades
que hoy están impulsando a la humanidad hacia ti. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús el Señor.